La Virgen que llora sangre, el pacto que maldijo a un pueblo. Bienvenido a Cenizas Nocturnas. Aquí no solo contamos historias, las revivimos. Prepárate para adentrarte en una verdad que muchos preferirían olvidar. Hay milagros que no vienen del cielo. Hay imágenes sagradas que esconden pactos oscuros. Esta es la historia de una virgen que llora sangre, pero no por dolor, sino por hambre. Todo comenzó en 1994, en un pueblo olvidado entre los cerros de Guatemala. Una pequeña iglesia colonial, construida por frailes franciscanos en 1723, se mantenía de pie a pesar del abandono. El camino para llegar a ella era de tierra, y durante la temporada de lluvias, se convertía en un pantano que la aislaba por completo del mundo exterior. La mayoría de sus paredes estaban cubiertas por moho y las campanas no sonaban desde hacía años. Y sin embargo, una noche de abril, la estatua de la Virgen del Perdón apareció con rastros de sangre en el rostro. Gotas gruesas bajaban desde sus ojos, cruzando sus mejillas de cerámica agrietada. Fue un joven ayudante del sacristán quien la encontró. Pensó que era pintura, pero al tocarla, descubrió que la sustancia tenía el espesor y el olor del hierro. La noticia corrió como fuego. Cientos de fieles llegaron en peregrinación. Decían que era un milagro, que la Virgen sufría por los pecados del mundo, que lloraba por la humanidad. Los sacerdotes de la región intentaron examinar la imagen, pero algo siempre ocurría: fallas eléctricas, accidentes, incluso desmayos repentinos entre los presentes. Una mujer, que había llegado desde Honduras, aseguró haber sido sanada de un cáncer terminal tras tocar la base de la estatua. Otro, un hombre mayor, dijo haber escuchado la voz de la Virgen en su mente, prometiéndole redención eterna si rezaba cada noche bajo sus pies. Al principio, todo parecía un acto de fe sin consecuencias. Pero no era así. Los ancianos del pueblo comenzaron a recordar historias que habían sido enterradas por el tiempo. Relatos de una madre oscura, una entidad que se manifestaba bajo apariencia sagrada para alimentarse del fervor de los creyentes. Decían que durante la colonia, un fraile desapareció tras asegurar que la estatua había abierto los ojos. Un archivo perdido del siglo XIX hablaba de una maldición sellada con piedra y sangre. Y una advertencia escrita en la parte trasera del altar, ahora descolorida por la humedad, decía: no la mires, no la escuches, no la sigas. Pero ya era demasiado tarde. Los milagros comenzaron a multiplicarse, pero también lo hicieron las sombras. Algunos peregrinos sufrían desmayos sin explicación. Otros desaparecían camino al pueblo. Y siempre, sin falta, cada noche, una figura vestida de blanco era vista caminando por el pasillo central de la iglesia. La comunidad, dividida entre la devoción y el miedo, comenzó a temer que aquello no era una bendición, sino una presencia que había despertado. Algo que había estado dormido por siglos, esperando ser venerado una vez más. Esa fue la primera señal. Y como pronto descubriría el pueblo, había un precio por despertar a lo que no debe ser recordado. Una semana después del milagro, los niños del pueblo comenzaron a sufrir pesadillas. Lloraban por las noches. Despertaban gritando que una mujer con velo blanco los miraba desde la esquina del cuarto. Algunos dejaron de hablar. Otros comenzaron a sangrar por los ojos mientras dormían. Los padres, aterrados, creyeron que se trataba de una enfermedad contagiosa. Llamaron a médicos, a curanderos, incluso a exorcistas. Pero nadie podía explicar por qué los niños dibujaban a la misma figura, una mujer sin rostro, con un manto manchado de sangre, que les hablaba en sueños y les pedía silencio. Una maestra del pueblo contó que uno de sus alumnos, Tomás, de apenas 8 años, escribió en su cuaderno una frase que la dejó helada. Ella me dijo que la iglesia tiene hambre, que pronto vendrá por más. Días después, Tomás desapareció. Su cama estaba intacta, la puerta cerrada, pero sobre su almohada, alguien había dejado una pequeña cruz de madera, partida por la mitad. Un anciano, don Esteban, aseguró haber visto a la Virgen moverse durante la madrugada, que giraba la cabeza, que sus labios se movían, que en lugar de oraciones, pronunciaba nombres de los habitantes del pueblo. Algunos fieles comenzaron a tener visiones al rezar frente a ella. No veían a la Virgen del Perdón, sino a una figura cubierta por un velo quemado,
con las manos extendidas y los dedos alargados, como garras. Una mujer ciega que solía rezar a diario en la iglesia comenzó a ver sombras. Dijo que en medio de su ceguera podía ver una figura que se movía en silencio entre los bancos, que sus pasos no hacían ruido, que olía a incienso podrido. Un joven con problemas mentales afirmó haber escuchado una voz femenina desde el altar que le pedía cosas, que le decía nombres, que le ordenaba abrir la cripta. Cuando fue descubierto intentando forzar la puerta bajo el altar, estaba llorando y diciendo, ella quiere salir. Dice que ha esperado suficiente. La atmósfera del pueblo cambió. Las noches eran más largas. El viento soplaba en dirección a la iglesia, como si el mundo girara en torno a ese edificio maldito. Nadie quería pasar cerca de ella. Y sin embargo, cada noche, las campanas repicaban solas, a las 3:33 de la mañana. Los perros no ladraban. Las luces temblaban. Y en el corazón de todos, nacía el terror. Y eso, apenas comenzaba. Entre los archivos olvidados en la sacristía, se halló un diario. Pertenecía al padre Benito, el primer sacerdote que ofició en esa iglesia en 1725. En una de sus páginas, escrita con tinta casi borrada, se lee: he sellado el pacto. Ella llorará para siempre. Su dolor alimentará la fe, pero su hambre necesita sangre. Cada 10 años, un alma inocente. Ella lo exigió. Y yo acepté. El diario estaba lleno de pasajes extraños. Fragmentos de oraciones mezcladas con frases en latín arcaico. Dibujos de rostros deformes, de cruces invertidas, de la figura de una mujer de ojos huecos. Había una nota clavada al final del cuaderno, escrita a mano y con tinta fresca pese a su antigüedad. Quien lea esto, no rece. No invoque. No mire sus ojos. La fe no la detiene. Porque no es una santa. Es una puerta. El padre Benito habría sido excomulgado, según registros del Vaticano, por practicar rituales prohibidos. Nadie supo de él tras 1735. Algunos creen que desapareció. Otros, que fue sacrificado para sellar el pacto con la entidad que habitaba en la estatua. Uno de los fragmentos más inquietantes decía: la Virgen llora, sí, pero llora por aquellos que ve. Porque una vez que posa su mirada en ti, te ve por dentro. Y lo que encuentra, lo consume. Durante la restauración del altar en 1977, un grupo de trabajadores encontró lo que parecía una sección sellada bajo la base de la estatua. Rompieron el suelo por accidente y hallaron un pequeño cofre de hierro con grabados en símbolos precolombinos y góticos. Dentro estaba una copia del mismo diario. Las páginas estaban mojadas, como si lloraran tinta. Uno de los trabajadores sufrió un colapso al leer el contenido. Aseguró haber escuchado voces provenientes del suelo. Voces que le decían que él era el próximo. Murió 2 semanas después de un paro cardíaco, sin antecedentes médicos. Desde entonces, el diario ha sido ocultado, sellado en un contenedor de plomo y guardado en un convento fuera del país. Pero su contenido sigue filtrándose, como si no pudiera ser silenciado. Y lo más perturbador es que nuevas páginas han aparecido, escritas con fechas del presente. Como si el diario aún estuviera vivo. A medida que la fama de la Virgen se extendía, el número de desaparecidos aumentaba. No era coincidencia. Todos los casos tenían un patrón. La última vez que se los vio, estaban dentro o cerca de la iglesia. Una joven de 17 años, llamada Marcela, había viajado desde El Salvador junto a su familia. Durante la misa del domingo, se adelantó sola hasta el altar. Sus padres dijeron que solo se distrajeron un instante. Pero cuando fueron a buscarla, ya no estaba. La iglesia fue revisada completamente. Cada rincón, cada confesionario, incluso la cripta bajo el altar. No había rastro. Lo único que quedó fue su rosario, partido en 3 pedazos, a los pies de la Virgen. Una cámara de seguridad instalada por el sacerdote mostraba a Marcela arrodillada, y luego, por un segundo, una sombra blanca que descendía desde el techo. No había sonido. Solo interferencia y un zumbido constante, casi como un rezo distorsionado. Poco después, otro caso, un joven mochilero alemán llamado Lucas. Había llegado solo al pueblo y fue visto por última vez la noche del 13.
Algunos testigos afirmaron haberlo escuchado hablar en voz alta frente a la estatua, como discutiendo con alguien. Su tienda de campaña fue encontrada vacía, pero en su diario personal se leía: "Ella me llama. Dice que me enseñará lo que hay después del velo. No estoy seguro de querer saberlo, pero no puedo dejar de mirarla". En un lapso de 3 meses, desaparecieron 6 personas más. El gobierno local intentó cerrar el acceso al templo, pero los feligreses se opusieron. Dijeron que no podían dejar de rezarle, que la Virgen estaba viva, que debía ser adorada. Una vecina anciana, Clara, confesó entre lágrimas que había visto a uno de los desaparecidos dentro de su casa, 3 días después de su desaparición. Estaba parado frente a su cama, completamente inmóvil, con los ojos blancos y la boca murmurando palabras que no entendía. Al encender la luz, había desaparecido. Las autoridades se vieron obligadas a intervenir. Pero los oficiales que entraron a investigar la iglesia comenzaron a sufrir visiones, pesadillas, vómitos e incluso ataques de pánico. Uno de ellos se quitó la vida semanas después, dejando una nota que decía: "Ella está en todos lados. Ya no reza. Ahora, canta". Y su canto, decían, se parecía a un llanto que atravesaba los huesos. Los habitantes más escépticos, desesperados por recuperar la paz del pueblo, decidieron destruir la estatua. Fue una noche sin luna. 7 hombres, todos antiguos albañiles y campesinos, se organizaron en secreto y entraron a la iglesia con herramientas, mazos, picos, sogas. La estatua estaba inmóvil, silenciosa, pero al acercarse, uno de ellos, Lucas, sintió como si el aire se volviera más denso. Cada paso hacia el altar se hacía más difícil, como si una fuerza invisible intentara detenerlo. Apenas levantó el mazo, una de las ventanas estalló. Un viento helado llenó la iglesia y las velas se encendieron solas, proyectando sombras que parecían moverse solas por las paredes. Los hombres golpearon. El primer impacto resonó como un lamento. El segundo hizo sangrar la nariz de uno de ellos. El tercero rompió la base. La estatua cayó al suelo, pero no se rompió. En cambio, algo más ocurrió. El suelo tembló y desde el altar comenzó a salir un líquido espeso, oscuro, con olor metálico. Gritaron, corrieron, pero al intentar salir, las puertas estaban selladas, como si nunca hubieran tenido cerradura. Uno de ellos, Pedro, comenzó a convulsionar. Decía que veía a su madre muerta llorando sangre desde los vitrales. Otro, Manuel, se arrodilló y empezó a reír como un niño, con los ojos en blanco. Al amanecer, la iglesia estaba vacía, sin rastro de los 7. Lo único que encontraron fue el mazo, clavado verticalmente en el centro del altar, como si una fuerza sobrenatural lo hubiera incrustado en la piedra. Días después, comenzaron a aparecer animales muertos en las entradas de las casas, todos con los ojos arrancados, y una marca en la piel, una cruz invertida. El párroco actual intentó cerrar la iglesia, pero recibió amenazas. No de los fieles, sino de gente que aseguraba trabajar para ella. Decían que la Virgen ahora exigía más, que cada intento de silenciarla solo la fortalecía. Una noche, un incendio consumió parte de la sacristía. Nadie logró explicar cómo comenzó, pero entre las cenizas apareció una figura de cera con 7 agujas clavadas. Representaban a los 7 hombres desaparecidos. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar tocarla. No por respeto, sino por miedo. Y en cada misa, la estatua parece más viva. Como si su mirada cambiara. Como si respirara cuando nadie la ve. Han pasado décadas desde la primera lágrima de sangre. Hoy, el pueblo ya no es el mismo. Muchas casas están vacías. La vegetación ha comenzado a cubrir las calles. Pero la iglesia sigue ahí, intacta, como si el tiempo no la tocara. Como si algo la protegiera o la retuviera. Los pocos habitantes que quedan viven con miedo. No hablan del tema. Si se menciona a la Virgen, bajan la mirada. Algunos se persignan. Otros simplemente se van. Una joven enfermera que llegó como voluntaria intentó fotografiar la iglesia para un proyecto turístico. Asegura que su cámara explotó. Su ojo izquierdo quedó dañado. Lo último que vio fue una silueta blanca junto al altar. Dijo que parecía flotar,
y que su rostro era una mezcla de dolor y furia. Un grupo de exploradores urbanos subió el video de su incursión al templo. Grabaron por la noche. El video comienza normal, pero en el minuto 33:13 se escucha una voz femenina que no pertenece a ninguno del equipo. La frase que pronuncia es: "Ya vienen por ti". Días después, uno de los exploradores murió. Su cuerpo fue hallado frente a la iglesia, con los ojos quemados. El video fue bajado de todas las plataformas. Pero algunos usuarios aseguran que, si se ve en la oscuridad absoluta, la figura de la Virgen se mueve. Actualmente, la iglesia está bajo vigilancia informal. No hay policía. No hay seguridad oficial. Pero cada noche, a las 3:33, alguien enciende una vela dentro del altar. Nadie sabe quién es. Nadie lo ha visto. Solo se ve la luz, parpadeando. Algunos creen que el espíritu de la Virgen ya no está contenido en la estatua. Que ahora camina. Que observa. Que el pueblo es solo el inicio. Que su presencia puede viajar, donde sea que alguien escuche su historia. Y si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto, tal vez ya la despertaste. Tal vez, ya no estás solo. En 2016, un historiador religioso italiano llamado Carlo Visconti afirmó haber accedido a una sección olvidada del Archivo Apostólico del Vaticano. Lo hizo mediante un permiso temporal mientras investigaba los cultos no reconocidos por la Iglesia Católica. Allí, en una sala subterránea sin ventanas, encontró un expediente con el sello Non Solvere, una clasificación utilizada solo en los casos más peligrosos y perturbadores para la fe. El archivo, escrito en latín, relataba el envío de una estatua mariana a América Central en el siglo XVIII, con una nota adjunta que decía: "No es una imagen. Es un contenedor". El informe, firmado por el cardenal Salvadori en 1802, advertía que la estatua estaba vinculada a un culto apócrifo anterior al cristianismo. El culto, según los documentos, invocaba a una entidad femenina conocida como la Madre del Dolor de las Sombras. Según el informe, esta entidad se manifestaba a través de símbolos de devoción y se alimentaba de fe mal canalizada. Había sido detectada en al menos 3 lugares del mundo: un monasterio en Baviera, un convento en Perú y una iglesia colonial en Guatemala. Carlo tomó fotografías del archivo y las publicó en un foro privado de teología oculta. 3 días después, desapareció. Su apartamento fue hallado intacto, con su computadora aún encendida. En la pantalla había una única ventana abierta, una grabación de seguridad en la que él, en plena madrugada, se arrodillaba frente a una figura borrosa que emergía desde la pared. Murmuraba en un idioma que no pudo ser identificado. Uno de sus colegas que analizó el audio, aseguró que la voz decía: "Has abierto la puerta. Ahora serás el guardián". Desde entonces, varios investigadores independientes intentaron verificar los documentos, pero fueron bloqueados por autoridades eclesiásticas. El archivo desapareció del índice oficial. Sin embargo, en 2019, un cura excomulgado filtró partes del texto en la web. Decía que la estatua enviada al pueblo guatemalteco había sido parte de un intento de encierro ritual. La fe del pueblo serviría como sello. Pero si ese sello se rompía, la entidad sería libre. El Vaticano, oficialmente, niega la existencia de la Madre de las Sombras, pero cada vez que se menciona su nombre en foros especializados, se reportan fallas eléctricas, cierre de cuentas y, en algunos casos, ataques de pánico masivo entre lectores frecuentes. Lo más alarmante fue una nota marginal escrita a mano, en tinta roja, al final del archivo filtrado. Si lees esto, ya la has invocado. Y si Carlo Visconti tenía razón, entonces la Virgen del Pueblo no es una figura santa, sino una prisión viviente. Y las cadenas ya se están oxidando. En 2023, un popular grupo de investigadores de lo paranormal llamado Sombras del Silencio decidió documentar la historia de la Virgen del Pueblo Maldito. Eran escépticos. Su contenido solía desacreditar leyendas urbanas, hasta que llegaron allí. El equipo instaló cámaras térmicas, micrófonos de largo alcance, detectores de movimiento y sensores infrarrojos. Pasaron 48 horas en el pueblo, y dejaron una grabadora profesional activada dentro de la iglesia, completamente sola, durante toda una noche. Cuando revisaron el material, los primeros minutos eran normales. Viento.
madera crujiendo, ecos lejanos. Pero a las 3:33 de la mañana exactas, comenzó. Una voz femenina surgió desde el altar. Bajísima al principio. Rezaba. Pero no era español. No era latín. Era una lengua gutural, con sonidos imposibles de imitar. A medida que la voz aumentaba, comenzaron a escucharse golpes, como si algo se arrastrara por el suelo de piedra. Y luego, llanto. Un llanto infantil que se intercalaba con susurros adultos. Las voces decían nombres. Nombres de los miembros del equipo. Uno por uno. Cuando el audio fue analizado por un experto en sonido, detectaron frecuencias que no pertenecen al rango auditivo humano. Algunas de esas frecuencias, al ser amplificadas, generaron vómitos, sangrado nasal y desmayos en al menos 2 personas del equipo técnico. El líder del grupo, Andrés Romero, comenzó a presentar episodios de amnesia. Decía que veía a la Virgen en todos lados, en el reflejo de las ventanas, en las manchas de humedad, incluso en los ojos de su madre enferma. Subieron un fragmento del audio a sus redes. El video se volvió viral. Pero cientos de usuarios reportaron pesadillas esa misma noche. Algunos soñaron con una mujer sin rostro que se sentaba a los pies de su cama. Otros escucharon la misma oración gutural que estaba en la grabación, aún sin haberla reproducido. El video fue eliminado a las 48 horas sin explicación. Las cuentas del grupo fueron cerradas. Andrés desapareció. Solo quedó una publicación en su blog personal antes de su desaparición. No la graben. No la escuchen. No intenten entenderla. Ella ya entendió cómo llegar a ustedes. No necesita fe. Solo necesita atención. Desde entonces, cada intento de documentar la iglesia ha terminado en tragedia. Y la grabación original sigue en internet. Oculta. Compartida en foros secretos. Escúchala bajo tu propio riesgo. Porque quienes la oyen, no siempre están solos al terminarla. A raíz del creciente interés por la Iglesia y la Virgen, comenzaron a aparecer testimonios anónimos. Pero cada uno de ellos terminó con consecuencias trágicas. Uno de los más conocidos fue el de un exmonaguillo llamado Jeremías, quien trabajó en la iglesia durante su adolescencia. En una entrevista para un documental cancelado por una importante plataforma de streaming, reveló que cada medianoche, el sacerdote del pueblo bajaba a la cripta con una vela negra, y no volvía hasta el amanecer. Yo escuchaba voces allá abajo, dijo Jeremías. Pero no eran oraciones. Era como si lloraran, pero de rabia. Y a veces, reían. Semanas después de la entrevista, Jeremías apareció colgado en su pequeña casa, con la boca cosida con alambre. En la pared, escrita con sangre, se leía una frase. No se habla de lo eterno. Otra testigo, una ex monja llamada Sor Clara, envió cartas a un canal de radio cristiana contando que fue obligada a abandonar la orden después de presenciar un milagro falso. Describía cómo la Virgen sangraba solo cuando alguien confesaba un pecado grave frente a ella. Y que la sangre salía de la boca. Intentó hacer público su testimonio, pero fue internada en un hospital psiquiátrico por decisión judicial. Los médicos aseguraron que hablaba en lenguas muertas mientras dormía. Y que, en sus últimos días, sus ojos lloraban sangre. Un camarógrafo de televisión que quiso grabar dentro del templo afirmó que mientras preparaba su lente, vio a su difunta abuela sentada en uno de los bancos. Cuando intentó acercarse, ella lo miró, y le dijo con voz deformada: «Yo no estoy aquí por ti. Estoy aquí por ella. Y ella, ya viene». El hombre abandonó su carrera y hoy vive en completo aislamiento. Cada testigo, cada voz que intentó advertir al mundo, fue silenciada. No por el gobierno, no por la iglesia, sino por algo más antiguo, más presente, más observador. Y es que hay algo en común entre todos estos casos. Todos afirmaban que la Virgen sabía cuando la iban a traicionar, que sabía cuando iban a hablar, y que siempre se adelantaba, porque no necesita estar frente a ti para verte, solo necesita que pienses en ella. Hoy, la iglesia se mantiene en pie, como si burlara el tiempo. Ya no es visitada por fieles, sino por curiosos, escépticos y cazadores de lo prohibido. Pero lo que encuentran no es folclore, ni historia antigua. Lo que encuentran es hambre. En los últimos años,
Testigos afirman que la Virgen ha cambiado. Ya no llora sangre solo de noche. Ahora lo hace también al amanecer. Algunos aseguran haberla visto mover los dedos. Otros dicen que sus labios se entreabren cuando el aire está completamente en silencio. Como si susurrara algo. Como si rezara por alguien. Una mujer, visitante extranjera, fue encontrada convulsionando frente al altar. Tenía las pupilas dilatadas y repetía una sola frase. Ella ya no necesita creyentes. Necesita oyentes. Videos captados por drones revelan que, algunas madrugadas, la luz interna de la iglesia cambia de color. De un blanco cálido a un rojo profundo. Como si algo respirara dentro. Como si la iglesia entera fuera un organismo vivo. Los últimos registros de audio hechos con micrófonos de alta sensibilidad captaron sonidos imposibles. Pasos sobre piedra donde no hay nadie, puertas abriéndose lentamente, una especie de lamento infantil que se repite como un eco. Siempre a las 3:33 de la mañana. Pero lo más aterrador es lo que ocurre fuera del pueblo. Personas en otras partes del mundo aseguran haber soñado con la Virgen. Sueños exactos, con los mismos detalles, una figura de porcelana con ojos negros y sonrisa rota, que se sienta al borde de la cama y susurra nombres en voz baja. Un grupo de usuarios en un foro oscuro compartió una teoría: la Virgen ya no está confinada al templo. Gracias a su historia, a los videos, a los relatos, ha logrado esparcir su influencia. Se ha convertido en un icono viral espiritual. Una maldición moderna. Su culto crece en silencio, alimentado por la curiosidad y el miedo. Y entonces surge la pregunta: ¿dónde termina su poder? Quizás no lo hace. Quizás todo el que la escucha, la observa, o simplemente recuerda su historia, está dejando una grieta abierta. Una grieta por donde ella puede entrar. Y si estás escuchando esto ahora, si sentiste que alguien te observaba mientras se narraba este episodio, si sientes que el ambiente está más frío que antes, entonces no estás solo. Ella está de regreso. Y esta vez, viene por ti. ¿Crees en los milagros? ¿O crees que algunos santos no vienen del cielo? Dale a la campanita y suscríbete a Cenizas Nocturnas para descubrir historias ocultas, pactos prohibidos y objetos sagrados que no son lo que aparentan. Recuerda, no todo lo que brilla es divino.